política, tecnología, noticias y opinión. Esto es Ágora Cosmopolita. ¿Qué hubo, querida audiencia? Esto es Ágora Cosmopolita. ¡Bravo! Yo soy El Sabueso y reciban la bienvenida al podcast número 20. El día de hoy tenemos un episodio especial para ustedes, además de comenzar con una muy interesante sección en este podcast para que de ahora en adelante podamos tener más talento, mayores voces y cada vez mejores opiniones en su programa. Así que sin más, entrémosle. Como probablemente ustedes se han enterado, el hoy rey emérito Juan Carlos I de España ha estado en el ojo del huracán por supuestos actos de corrupción, por lo que en lugar de solo abordar el tema el día de hoy, nos decidimos a platicarlo con personas españolas, las cuales desde su muy particular contexto e historia nos compartirá su opinión sobre la situación del rey, la corona y el momento político y social en el que se encuentra la madre España. Antes de comenzar, iluminemos un poco el contexto en el que se ha desarrollado la historia de la monarquía española. ¡Córrelo! En estos últimos años, con la Ley de Principios del Movimiento Nacional y la Ley Orgánica del Estado, se ha completado el proceso institucional y permitido formar un juicio exacto sobre las personas y garantías de acierto para su designación, así como el transcurso de más tiempo. Dada mi edad, no ofrecerá ningún otro elemento de juicio que pueda hacer cambiar mi decisión. A la hora de decidir sobre tan importante materia, considero que no debo exponer a la nación a los azares y dilaciones que entraña la aplicación de la fórmula supletoria establecida en el artículo 8 de la ley. Así pues, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se halla estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos 20 años ha sido perfectamente preparada para la alta misión a que podía ser llamado, y por otra parte, al reunir las condiciones que determina el artículo 11 de la Ley de Sucesión en la jefatura del Estado, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. El término monarquía española designa la organización política del gobierno y del Estado en España, y cuya trayectoria va desde la Edad Media, cuando los árabes habían conquistado buena parte de la península ibérica. A principios del siglo XV existían 4 grandes reinos que habían logrado expulsar a los musulmanes de su territorio: Castilla, Aragón, Navarra y Portugal. El reino de Granada era el último reducto musulmán en la península. En 1469, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla contrajeron matrimonio, uniendo dinásticamente las dos coronas más poderosas, Aragón y Castilla. Esta unión de fuerzas permitió expulsar a los musulmanes de Granada y conquistar Navarra para incorporar estos territorios a la nueva corona. La institución sufrió reformas durante el nuevo régimen hasta la actualidad en España, interrumpida únicamente en los periodos de la Primera República de 1873 a 1874 y la Segunda República de 1931 a 1939, y parte del régimen franquista, que duró de los años de 1939 hasta 1975, donde España volvió a constituirse en reino tras la aprobación de la quinta ley fundamental sobre la sucesión de la jefatura del Estado. Juan Carlos I de España fue proclamado el 22 de noviembre de 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco, de acuerdo con la ley de sucesión de la jefatura del Estado en 1947 y la ley del 22 de julio de 1969. Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, a título del rey, para en su día el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Se suspende la sesión, que se reanudará a las 19 horas del día de mañana. La Constitución española, ratificada por referéndum popular el 6 de diciembre de 1978 y promulgada el 27 de diciembre de ese mismo año, lo reconoce expresamente como el rey de España y legítimo heredero de la dinastía histórica de Borbón, otorgándole la jefatura del Estado. La Carta Magna confiere a su dignidad el rango de símbolo de la unidad nacional. Anteriormente a su proclamación había desempeñado funciones interinas en la jefatura del Estado durante la enfermedad de Franco. El papel del rey en la transición española y su intervención durante el intento de golpe
golpe de Estado En 1981, su apoyo a la Unión Europea y su contribución a la hora de estrechar relaciones diplomáticas han sido objeto de diversos homenajes, reconocimientos, premios y galardones internacionales. Sobre su papel durante los primeros años de su reinado, la revista Time publicaría que el rey Juan Carlos surgió como un héroe de los más sorprendentes e inspiradores de la libertad del siglo XX. al desafiar un intento de golpe militar que pretendía subvertir la joven democracia postfranquista En España, Su imagen ante los medios de comunicación y ante la opinión pública empezó a deteriorarse a raíz del caso Nos, un juicio de corrupción que implicaba directamente a una de sus hijas, la infanta Cristina, y que culminaría con el ingreso en prisión del esposo de esta, Iñaki Urdangarin. Después, en 2012, el propio monarca sufrió un accidente en Botsuana por el que tuvo que ser evacuado a España. En ese percance se supo que el rey había visitado al país africano para participar en una cacería de elefantes patrocinadas por influyentes hombres de negocios saudíes y organizada por su entonces amante Corina Larsen, más conocida como Corina Suyan Bitterstein. En junio de 2014 abdicó en su hijo Felipe, que subió al trono como Felipe VI de España. Se decretó, sin embargo, que Juan Carlos conservará De forma vitalicia y honorífica, el título de rey, el tratamiento de majestad y honores análogos a los del heredero de la corona. 5 años después, en 2019, comunicó que abandonaba definitivamente la vida institucional y un año más tarde, debido a las crecientes sospechas de corrupción, fue despojado por Felipe VI de la asignación presupuestaria que venía percibiendo de la Casa del Rey. aunque la zarzuela esté administrando ese dinero y no haya sido devuelto nuevamente al Estado. El pasado 3 de agosto se hizo pública su voluntad de abandonar España ante la repercusión pública generada por ciertos acontecimientos Calificados por él como de su vida privada. Nuevamente quiero darles la bienvenida y quiero darles las gracias por prestarse este ratito, estos minutos para compartir su opinión. Así que si nuevamente podemos hacer una breve ronda de presentación y así como conforme nos vamos presentando, ya después comenzamos con las opiniones. Tengo un par de líneas nada más para guiarles. Pues adelante, los escucho. Bueno, mira, que empiece Andrés, que yo tengo que tomar aire, que me he quedado aquí asfixiado. Bueno, brevemente me presento, yo soy Andrew. En mi podcast se llama Rumbo a tu vida, hablamos de sociedad, de cultura, de estilos de vida y lo hacemos desde Granada. Doy paso a Elena. Hola, ¿qué tal? Soy Elena, mi podcast se llama Mujeres con Historia, desde aquí, desde Madrid, y bueno, más que nada para dar un poquito de visibilidad a esas mujeres de la historia que a veces andan por ahí escondidas. Hola, me llamo Silver, soy de Gijón, Asturias, esto está en el norte de España y tengo un canal de YouTube, se llama Sin Pudor, al cual me gustaría suscribáis, por favor, porque estaría fantástico. En él tenemos 2 programas, uno que es una radio en vivo que se llama Sin Pudor, con espectáculos con música en directo, estos hacen locales, en teatros, en locales de hostelería y tal. Y luego un podcast más serio, entre comillas, que se llama Hablando en Plata, donde hablamos sobre todo de cultura, con gente de cultura y donde también de vez en cuando viene alguna casa con la guitarra y hace algún temilla o presenta un libro, lo que sea, un poquito, ¿no? Y bueno, pues vale, me encanta estar aquí con vosotros y adelante, Carlos, tú dispara. Perfecto. Para las personas que estarán ya escuchando el podcast, la producción ya finalizada, tienen una ventaja y es que ellos van a recibir una pequeña introducción histórica acerca de algunos hechos sobre el rey ya emérito Juan Carlos I. Sin embargo, bueno, ustedes tienen la ventaja sensacional de la nacionalidad. Aunque ustedes no lo han escuchado, por audiencia, ahorita Silver ya nos dio una repasada completa histórica, una introducción tremenda sobre esta situación de la monarquía española. Así que vamos a dejar a Silver que descanse un poco. Si dejamos que Elena nos dé este banderazo de salida para comenzar con las opiniones, te escuchamos atentos, Elena. Pues a ver, yo antes que nada comentar que comulgo bastante con nuestro compañero Silver y bueno, aunque sí que es cierto que yo desde mi podcast muchas veces y más a futuro pues revisaré algunas figuras que tienen relación con la monarquía, no solamente con la española sino con otras muchas monarquías. Sí que es cierto que hoy en día yo creo que la monarquía en sí es algo que está totalmente obsoleto, o sea, no tiene razón de ser hoy por hoy en la sociedad en la que nos movemos. O sea, la figura del rey no tiene ninguna función específica, a no ser las que se le quieran dar, que en teoría deberían de estar realizadas por otra gente que tenemos, véase ministro de Exteriores, ministro de Industria, ministro de Cultura, todos los embajadores, la red de embajadores que tenemos, que no es pequeña y que también se está financiando. Entonces, a ver, según mi punto de vista y según otros compañeros, es un gasto añadido. Es un gasto añadido que, bueno, estamos viendo que además la gente que ellos esgrimen, que es por un tema de representación del país, de marca España, precisamente ahora mismo estamos viendo que esa figura está perjudicando más que beneficiando. Gracias, Elena. Un muy buen
pase de salida. Andrew, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu opinión de la monarquía y pues en concreto de la figura de Juan Carlos I? Bueno, hemos perdido la gran introducción que ha hecho Silver hace unos minutos, pero... No la repito. Estoy seguro que... Repito, pero más reducida, porque si no... Vale, Juan Carlos es nombrado jefe de Estado en el 75. Franco muere en el 75, le nombran jefe de Estado, como dice Silver, se encuentra con esto de la corona, ¿no? Yo discrepo un poco de lo que decís Silver y Elena, discrepo. No soy monárquico en sí, sino como se suele decir aquí en España, soy juancarlista. Creo que el papel del rey, sobre todo al principio de su reinado y su intervención, sobre todo en el intento de golpe de Estado del 81 de Tejero, el apoyo incondicional a esa unidad europea, la contribución a la hora de estrechar relaciones diplomáticas, creo que ha sido, bueno, evidentemente a nivel internacional súper reconocido, y en ese sentido creo que ha hecho muchísimo por España. Es una pena. Bueno, fíjate, añado, la revista Time llegó a describirlo como uno de los héroes de la libertad del siglo XX, desafiar ese golpe de Estado. Es una pena que a raíz del caso Nos, no me acuerdo en qué año fue, por corrupción implicaba a su hija, a la infanta Cristina, culmina esto con el ingreso en prisión de su yerno, Iñaki Urdangarín, su imagen empieza a deteriorarse. Más todavía, en el 2012, en plena crisis, él sufre un accidente en Botswana, tienen que traerle de vuelta a España, y es ahí cuando se sabe que él ha estado de cacería, cazando elefantes en Botswana, justo en mitad de una crisis que empezó en el 2008 en España. Y ahí su imagen empieza a deteriorarse bastante. Aparte, bueno, se le conocen amantes como Corina Larson, etcétera, y ahí empieza un poquito el declive de esa imagen de la monarquía. Pero bueno, así en grandes rasgos yo estoy muy, muy contento con lo que ha hecho y ha traído, y la economía y sus relaciones diplomáticas que ha hecho a favor de España. Silver. Bueno, yo resumo que... La breve introducción. Sí, a ver cómo lo hago. En España había una república y un señor soldadito y acompañado de sus amigos los soldaditos decidieron, ordenados por un partido de centro derecha que había entonces, que era una unidad de partidos de derecha, decidieron que lo mejor era cambiar, en vez de presentar una moción de censura, pues era sacar las armas, dar un golpe de Estado y llevar a este país a una guerra sangrienta que duró 3 años, ¿vale? Después de esa guerra sangrienta, los aclamados vencedores de toda esta historia sometieron al país a una posguerra y a una situación de terror y de caos y de asesinato continuo si no tenías los mismos pensamientos ideológicos que eran los que habían en el poder. Por eso era un dictador y por eso pues pasó lo que pasó, y por eso hay un montón de gente enterrados en cunetas, y por eso hay un montón de gente que sufre porque quisiera haber enterrado a sus abuelos o saber dónde están, pero aún así pues es muy complicado, porque lo que te decía un poco antes, aquí lo que se quedó establecido fue las dos Españas, la España a favor de y la España en contra de. Como jamás en la vida, digamos, se reconoció este carácter de dictador a Franco, como nadie pidió perdón jamás por todo esto, lo único que se hizo fue pasar la pelota del dictador al reyecito, a Juan Carlos I. Pues claro, esas dos Españas aún se mantienen, ¿no? Y sí que es verdad que hay opiniones más moderadas, como la de Andrés, por ejemplo, que él, bueno, evidentemente no se considera monárquico, pero sí que entiende que Juan Carlos hizo un papel, de un poco de, no sé, ¿cómo le definirías? De mediador, fundamentalmente la transición a esa democracia de la que hoy disfrutamos fue un gran mediador en esa democracia. Sí, pues ese mediador, por lo visto, llevaba una comisión tremenda, ¿sabes? O sea, hacer de mediador para ese señor que nadie lo eligió democráticamente, sino que lo puso ahí un dictador, a él y a toda la sucesión de familia que llegara detrás. Bueno, ya estuvo antiguamente por aquí con sus amigos. Bueno, ya sabes, es que los reyes, es como los reyes, es acordarse de los dragones y del Señor de los Anillos, esas cosas muy locas. O sea, es que lo de un rey, tengo un rey, ¿a qué lo quiero? Para nada, pero tengo un rey. Es muy loco, ¿no? Pues eso, ¿no? De tener ese mediador ahí supone que, como él se veía como un rey y se veía como un tipo poderoso y que podía hacer lo que le diera la gana, pues para eso tiene esa inmunidad que tiene. E incluso se hizo unas leyes no hace mucho, en unos gobiernos pasados, donde por insultar por dar tu opinión en contra del rey, incluso insultarle, ¿por qué no?, puedes acabar en la cárcel. De hecho, hay un rapero que está en la cárcel por decir que Juan Carlos I era un ladrón. Ese rapero sí, en la cárcel hoy en día, y este señor, el auténtico ladrón, el mediador que tiró de ganzúa y que, nos robó todo lo que pudo y más, se exilia
él mismo porque, claro, en la presunción de inocencia, no sé qué, no sé cuánto, entonces me voy a ir, perdóname, Sofía, me voy aquí con unos amigos a Arabia Saudí, Abu Dhabi o por aquí, que es que tengo mala prensa. A ver, por favor, ¿qué va a pasar aquí? Esto, o sea, ni si pidió perdón en su momento con lo de Franco y ahora este señor se va a ir de rositas. Me gustaría también abordar esta parte que comentaban, porque miren, yo la verdad, en cuanto a una imagen mediática del rey Juan Carlos, yo me quedé con la de los medios hasta algunos años del rey bonachón, cercano al pueblo, campechano. Un rey que, exactamente, el campechano, esa es la palabra, ¿no? Ese adjetivo es el que le dan estos medios de comunicación y realmente era la visión que teníamos en América Latina. Probablemente comenzaron a haber ciertos problemas, por lo menos del lado latinoamericano, cuando hubo esta reunión de las Américas y tuvo este episodio con Hugo Chávez, donde le dice, ¿por qué no te calles? Porque muy probablemente, sin ser todos bolivarianos, ni comunistas, ni socialistas, de alguna manera la identidad latinoamericana funciona, como les comentaba al inicio, de manera distinta a la europea. Sin embargo, les digo, esa es la imagen que hemos tenido de Juan Carlos. Para ustedes, yo comprendo que uno sí significa el paso de hoy nos despertamos siendo parte de una dictadura y hoy nos acostamos siendo parte ya de una democracia. También la parte en la que los medios abrazan y hacen un blindaje del monarca en el hecho de que toda acción, pensamiento, movimiento que hace el monarca es bueno y por lo tanto todo el mundo tiene que tener como una especie de acuerdo no establecido de manera legal, pero sí conocido por todas las partes, de que hay que defender al monarca también. Entonces yo creo que eso es un grave problema, sin de manera inmediata desestimar la situación de la monarquía, que ahorita si quieren podemos discutirlo, pero en concreto quisiera que me platicaran esta experiencia. Ustedes también fueron españoles que veían la tele y veían los noticieros, también fueron españolas y españoles que estaban en contacto con lo que decían en la escuela, en la calle, en el cine, en todas partes. ¿Cuál es esa imagen que ha sido construida desde su experiencia del rey Juan Carlos? Me gustaría matizar, Carlos. Es cierto, coincido en lo que dices. El rey, la monarquía, siempre ha estado bien vista, por así decirlo. No la monarquía, sino los Borbones. Siempre han estado bien vistos. Exacto. Han gozado de una muy buena popularidad. Ya digo, hasta 2012. La crisis en España empieza en el 2008. Claro. En el 2012 se descubre el episodio de Botswana. El rey tiene que volver a España, etcétera. Durante la mayor parte de su reinado, el rey sí que goza de una excelente popularidad, llegando incluso en el 2008 a ser el líder más popular. Pero en el 2012, ahí es cuando España está siendo golpeada por una enorme crisis. Se descubre que el rey ha participado en esta cacería, su popularidad, he estado leyendo un artículo recientemente, y su popularidad baja del 74% al 52%. Un año después, este porcentaje se desploma y la población, la mayoría de la población, el 53% de la población española, desaprueba la labor que el monarca está desempeñando. Un año más tarde, 2014, tras anunciar que abdica en su hijo, obtiene un 6,9 sobre 10 a la hora de calificar el respeto que inspira su figura. Y ya hoy en día, bueno, desde el 2015, la corona obtiene muy poca popularidad en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, obteniendo un 4,3 sobre 10. Es decir, el deterioro ha sido notable, pero insisto, desde mi humilde punto de vista, su función como mediador en la transición de una dictadura a una democracia, su función como intermediario, llámenlo, diplomático, llámenlo, ministro de Asuntos Exteriores, etcétera, se llama rey, sí, pero ha sido fundamental, ha dado miles de millones a España. Discrepo con lo que decía nuestro amigo desde el norte, comentas que ha robado, pero es que lo que en realidad se le atribuye ha sido el cobro de comisiones, cuando él ha mediado entre Marruecos y España, o incluso cuando han vendido armas el gobierno español a Marruecos, ha vendido el gobierno español armas a Marruecos, él ha mediado, yo creo que ahí también se ha cogido un trocito de la tarta, pero no creo que haya robado en sí, no sé, hasta que no se demuestre, pues tenemos que ponerlo en duda, simplemente eso. Ahí nada más me gustaría comentarles, al final del día podemos hablar de que en su momento ni los franquistas tenían el suficiente poder para establecer a largo plazo un sistema que a ellos les conviniera de mejor forma, ni tampoco la República, siento que tuviese todos los elementos para decir, bueno, pues ustedes háganse a un lado, nosotros tenemos el proyecto que verdaderamente ganó. Después, creo que al final del día Juan Carlos sirve como ese puente entre ni nos vamos completamente a una república y una democracia como quisieran, y tampoco vamos a dejarles la puerta libre a que ustedes implanten una dictadura de nueva cuenta. Siento que fue como una parte de sinsabores, pero por lo menos nos íbamos en paz, dormidos a casa, sin el peligro de que nos fuéramos a las armas. Creo que eso sí puedo reconocerlo, no sé si ese sea como el papel de mediador del que hablabas. Exactamente. Yo es que, claro, tengo que
discrepar, porque después de 40 años de opresión absoluta, de asesinatos, vuelvo a repetir, es que esto es muy importante, ¿no? Cuando tiras 40 años asesinando a una ideología o un estilo de vida, una manera de pensar, es lógico que cuando se muere este señor hubiera muchísimo miedo, la gente no quisiera decir, bueno, sí, venga, vamos a por la República. O sea, es muy difícil. Cuando llevas 40 años legitimando el asesinato más cruel y cuando llevas 40 años pues dando alas a unos personajes que todavía están hoy en día. Y uno de esos personajes, y me vas a perdonar, Andrés, es Juan Carlos I de Borbón, que disfrutó de unos privilegios absolutos desde el primer día él y toda su familia, y seguirán disfrutando. Quiero decir, no es, y es mi opinión, evidentemente, para mí no es necesario, no hace falta en aquel momento, no hizo falta ni más adelante, y ahora pues muchísimo menos. Y ni él, ni sus hijos, ni lo que queda. Toda su familia se ha visto envuelta en un montón de asuntos turbios, esas comisiones por vender armas para aplastar países como el Sahara y todas esas cosas. O sea, quiero decir, para mí es un atraco a mano armada, es aprovechar tu posición para enriquecerte lo más posible. Si no has robado, si solo son unas comisiones legales, porque tienes que desviar esos fondos a Suiza. Vuelvo a repetir, hay unos fiscales en Suiza que son los que están investigando estos, porque aquí, amigos míos, como el señor campechano puede irse de rositas tranquilamente, pues no pasa nada. No es como el tema de los crímenes del franquismo, que aquí no se investigan, aquí no hay fiscales que tengan los, como se diga en México, para ese valor. No hay un fiscal bravo y... No trae los bigotes de Zapata, digámoslo así. Eso es, no trae los bigotes de Zapata para investigarlo, pero sí se hace desde Argentina, desde hace muchos años. Entienden, es un país que no ha cerrado heridas. Dicen, no reabras heridas, no reabras heridas, no. Vamos a cerrarlas, cerrémoslas juntos. Ahí estoy completamente de acuerdo. Es un país de extremos, es un país de etiquetas, nos encanta etiquetar. Es un país que está herido de muerte desde hace un montón de años y que nadie le ha puesto... Mira, una tirita tiene dos extremos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú coges de un extremo, yo me pongo en el otro lado y tapamos las heridas entre los dos de una manera equilibrada, de una manera, ¿sabes? Pero no, esto no ha pasado. Aquí lo único que ha pasado es que gente, pues como Juan Carlos I, pues han acampado a sus anchas y han hecho lo que les ha dado la gana y así estamos. Y de aquellos barros, nuevamente digo, estos nuevos. No sé, Elena, ¿qué tiene que decir? Porque... Pues, claro, Elena, por favor, adelante. Sí, yo estoy recogiendo ideas, porque sí que es cierto, a ver, por un lado, lo que dice uno y lo que dice otro, ¿vale? A ver, yo dentro de mí, sí, es que a ver, yo dentro de mí, pues yo tiendo más hacia la República, o sea, lo siento, no soy monárquica, no soy juancarlista. Sí que es cierto que aquí en España hay o había, por lo menos ahora mismo, ya no sé el porcentaje, como comentaba nuestro compañero, yo tengo amigos que ellos se definían como juancarlistas. Y bueno, lo de los Borbones, dejémoslo en Juan Carlos I, porque los Borbones anteriormente, bueno, tenemos mucho que hablar de ellos, pero... A ver, yo creo que por ejemplo, bueno, los Austrias pasaban otras cosas. Aquí todo el mundo tiene piedras que tirar. Así que lo único que sí que es cierto que, por ejemplo, el papel de curar heridas, ese fue un papel que fue desaprovechado por la monarquía en su momento. Yo pienso, a lo mejor ese papel de bisagra que Franco en su momento decidió que Juan Carlos tenía que desarrollar, sí que podía haber sido la figura que intentara dar un poco la mano a esas dos Españas que ha estado comentando. Pero no se hizo así, se decidió no hacerlo, por lo que fuera. Sí que es cierto que hay otras figuras políticas que además incluso fueron presidentes que quizá también podían haber desarrollado ese papel en lugar de Juan Carlos, como posteriormente hizo Suárez en su momento. Entonces, bueno, puede haber diversas opiniones, ¿vale? Entonces no está tan claro que a lo mejor Juan Carlos fuera la figura esencial, pero bueno, fue la que fue en su momento. Sí que es cierto que a posteriori veníamos de donde veníamos, ¿vale? Entonces, pues bueno, la figura del monarca era un poco un soplo de viento fresco, era otra cosa, y además estábamos justo en plena democracia, entonces estupendo. Yo creo que nadie en un primer momento se planteó el papel de la monarquía como tal, porque bueno, se escudó en ese papel yo voy a ser el hacedor, ¿no? El facilitador de que llegue la democracia al país. Pero a posteriori sí que es cierto, bueno, lo de Corina, eso salió en su momento, pero aquí en España era vox populi el tema de las amantes de este señor. La famosa moto Vespa que salía de la zarzuela. ¿Tú sabes algo de eso, de la moto Vespa? Algo me suena, y fíjate que eso soy más joven que vosotros, pero sí, también. Sí, se ha estado muy protegido. Elena, me gustaría matizar lo que dices. También es cierto que Juan Carlos I habría, y por esto fue criticado en su momento, ¿no? Habría hecho de intermediario entre la dictadura en Argentina y el gobierno de Adolfo Suárez. También, supuestamente, habría proporcionado ayuda económica a través de acuerdos comerciales
comerciales entre Argentina y grandes empresarios y sobre todo banqueros españoles. Es decir, el papel fundamental ha sido el de intermediario. Llámese servicio diplomático, llámese asuntos exteriores, llámese, diplomacia. Lo que ha hecho ha sido hacer de intermediario. ¿Se ha llevado dinero? ¿No se ha llevado dinero? ¿Son comisiones legales, ilegales? Pues no sé hasta qué punto son legales o ilegales, pero hay que reconocerle, sobre todo cuando se da un golpe de Estado o se intenta dar un golpe de Estado, el papel del rey fue fundamental en esos momentos y eso hay que reconocerse. Me gustaría comentarles algo breve, muy rápido, y de hecho creo que es algo que rescata de manera genial Elena, porque todos los posibles beneficios que ha generado al día de hoy Juan Carlos en cuanto a diplomacia y acuerdos comerciales y beneficios los pudo haber hecho otra persona, un funcionario del gobierno. Probablemente no hubiese habido la misma familiaridad como cuando un príncipe va y conoce al rey de España y se conocen como primos o familia, pues probablemente no hubiese sido lo mismo, probablemente han sido relaciones más serias, pero yo creo que hubiesen podido realizarse. Yo sin lugar a dudas reconozco que en un momento histórico ciertas figuras de autoridad representan, digamos, la representación exacta que la gente necesita para no salirse de control y comenzar a tener cierta tranquilidad de que las cosas están bien. Creo que ese fue su papel en el golpe de Estado, de decirle a la gente, a ver, tranquilos, nosotros nos propusimos un proyecto y con eso vamos a seguir y nadie va a venir aquí a tratar de modificarlo. Sin embargo, mencionaba algo también Silver, que creo que algo que también pasa aquí en México, y es sobre estas heridas que la sociedad va guardando. En México, aquí al presidente actual le dicen que divide y polariza al país porque menciona la relación lógica que hay entre un patrón muy rico, poderoso, que tiene grandes empresas, que puede cerrar 1 año, 2 años y tiene suficiente dinero para no carecer de nada, en comparación del trabajador que si no trabaja ese día no tiene para comer y cómo sobrevive. Y si pierde el trabajo no tiene seguridad social, no tiene para mandar a sus hijos a la escuela y etcétera. Esas condiciones que aquí le dicen, le está dividiendo el país, no, es evidenciar lo obvio. Creo también que en España, por toda esta situación de que han sufrido realmente eventos que no se sanan fácilmente, son eventos que no nada más tienen que ver con muerte y tienen que ver con sufrimiento de familias, de generaciones a veces de familias. Teniendo eso en cuenta, ¿creen ustedes verdaderamente que hoy en día la monarquía ha jugado algún papel en conciliar una verdadera identidad española? Una que considerara las dos partes, tanto la parte que quería y amaba la España, de esa bandera con el águila, y la otra España multicultural, porque creo que ese es el punto, ¿no? Si no hay un acuerdo de identidad de naciones, ¿quién es España? ¿Cuáles son los elementos históricos que sí vamos a reconocer como nuestros? ¿Cuáles son los elementos históricos que van a formar parte de nuestras leyes? Creo que ahí residen muchos de los debates que he escuchado en el Congreso. Unos conciben ser español de una manera, donde la parte franquista es fundamental y donde si quitan eso, pues ¿para qué somos españoles? Y otra donde dicen, no, al contrario, si no te desprendes de eso, vas arrastrando los mismos pecados de siempre. No sé si hay algún tipo de conciliación, porque creo que ese sería el principal objetivo de una monarquía, ¿no? Al final es el referente histórico de quiénes son como pueblo. Precisamente Elena te lo estaba diciendo antes, que esa oportunidad de conciliar las dos Españas se la podía haber apropiado Juan Carlos I en aquel momento y no lo hizo. Toda esa España que él defiende es solo la de unos cuantos y determinados amigos que él tiene y que se enriquecen pues fantásticamente a través de, pasó con su cuñado y pasó con, pues oye, es que yo soy el cuñado del rey, es que no sé qué. Al final es una España de favores, es una España de privilegios, es una España que ya la teníamos ahí. Tú date cuenta que Francisco Franco, que era militar, le da la capitanía general de los ejércitos de tierra, mar y aire a Juan Carlos I. O sea, le pone ahí como diciendo, si pasa algo, tú eres el que mandas en los ejércitos. Porque Franco entiende que los ejércitos y las armas son los que tienen el poder, ¿entiendes? Entonces es como, o sea, está puesto ahí por alguien en concreto, por Franco, está puesto ya a dedo. Que en su momento la prensa se empeñó en darnos esa imagen de moderador, de hombre campechano, que llevan haciéndolo y que lo están haciendo, un sector de la prensa lo está haciendo hasta hoy en día, pues a mí me parece lícito, pero no es así. Es un tipo que incluso voy a levantar ampollas por todos los lados, pero en el propio 23F, en el golpe de Estado que hubo aquí, o sea, hay un sector que dice que tenía más que ver a favor del golpe de Estado que en contra, o sea, que quiero decir, y esto sabéis que hay opiniones por todos los lados, que hay muchos estudios, que hay una gente que dice una cosa, otra gente que dice otra. Los grandes medios de desinformación, evidentemente, nunca van a tocar este tema, porque son los grandes medios de desinformación en España. Documentario, yo lo que sé de eso es por documentales hechos por The History, pero españoles, de televisión española, no he visto, de verdad, no he encontrado
encontrado documentales que hablan de hechos históricos, tal cual una cronología de los hechos. Es que no se atreven, es que vamos a ver si lo entendemos. El problema aquí es que no solo no se cerraron esas heridas, sino que el poder siempre estuvo de ese lado. Entonces es imposible. Podemos ser amables, tenemos una libertad hasta cierto punto. Te lo vuelvo a repetir, si tú ahora mismo coges y en redes insultas públicamente al rey, incluso al rey emérito, pues te vas a llevar una denuncia y puedes acabar en la cárcel. Te vuelvo a repetir, hay un rapero, es un delito. Es un delito. Injurias contra el rey, ¿no? Está delito, injurias contra el rey, no quita que lo pides. Sí, oye, la bandera se puede quemar y no vas a la cárcel, ¿eh? La bandera española se puede quemar, se ha quemado públicamente. Sí, pero esa es otra historia. Claro, esa es otra historia. Esto es la inviolabilidad de la figura de la monarquía aquí en España. Sí, como persona. Y eso es claro, y eso se mantiene y está escrito. Hay una ley. No es decir que es que yo no puedo hablar, sino que es que estás cometiendo un delito. Es mal comparado como lo que pasa en Gran Bretaña. Es lo mismo. ¿Por qué la gente se va a un parque y se sube encima de una caja? Porque no está pisando suelo inglés. Y por eso puede despotricar de la monarquía. Y aquí pues no se da eso. Realmente no se puede hacer. Y es que es verdad que la Casa Real, aquí por H o por B, tanto por un lado como por otro, aparte hablando de la monarquía o no, queramos o no, aquí hay censura, ¿vale? Más o menos, pero hay censura de algún tipo, ¿vale? Y con la monarquía la ha habido y la va a haber, la va a seguir habiendo. Porque sí que es cierto que se han tapado cosas, no se han publicado cosas. Cuando se han publicado se han tenido que rectificar, se han eliminado portadas de revistas, se han secuestrado, entre comillas. Véase El Jueves, por ejemplo. A ver, la figura de la monarquía está muy protegida. ¿Por qué llegan las noticias que llegan? ¿Por qué llega también la imagen que llega? Pues porque, a ver, la publicidad, la propaganda, la Casa Real hace su trabajo. A ver, ellos están bien pagados y son unos profesionales. Para eso están, que hacen bien, por otro lado. O sea, esa es su función. Pero claro, por otro lado, pues también van saliendo cosas, se van apareciendo noticias, nos llega también cosas del extranjero, de que bancos en Suiza. Es igual lo que comentabas, la identidad española. Pues buena pregunta. Yo soy española. A mí me parece un poco triste lo que está sucediendo, porque es una imagen muy triste y que mucha gente haya tenido la ilusión, entre comillas, de esa monarquía, al final no deja de ser eso, una ilusión, porque al final puede resultar que esto no sea así. Que dices tú que he hecho un trabajo de mediador, que por eso mucha gente se lleva una comisión. Me parece estupendo, pero es que este señor ya tiene un sueldo que le pagamos todos los españoles, todos, y además un sueldo millonario. O sea, no es decir que son 4 perras, y no solamente él, sino toda su familia de por vida, de por vida. Alcanza un acuerdo con Arabia Saudí. Es conocida su gran amistad con países de Oriente Medio, ¿no? Arabia Saudí, por ejemplo. Cuando llega un acuerdo en el que implantas, pues no sé, nos dan el AVE que va a llegar a la Meca, con Arabia Saudí llegamos a un acuerdo multimillonario y supuestamente le dan su comisión. Yo creo que no le van a dar una cajita de chocolates, ¿no? Vale, y esa comisión me la llevo a Suiza, pues porque soy tan patriota, pero soy tan rey de mi país, de España. Ese acuerdo crea muchos puestos de trabajo españoles y miles de millones que llegan a España. No digo que todo valga, pero que hay que reconocer ciertas cosas, ¿no? Que sí ha hecho bien, no todo lo ha hecho mal. Recordemos también que España tiene constitucionalmente una monarquía parlamentaria. Y esto quiere decir que el rey reina, pero no gobierna, no es todopoderoso, no hace lo que le da la gana. El Parlamento, el Congreso, el Senado, eso es lo que decide el rumbo del país, y no un monarca. El monarca tiene que firmar las leyes, esté o no esté de acuerdo. El monarca tiene que firmar una ley a favor del aborto, esté o no esté de acuerdo. Recordemos, monarquía parlamentaria. El rey reina, pero no gobierna. Todo faltaba pero según hemos visto de pernada y todo, ¿no? Bueno, pero según hemos visto, en Gran Bretaña no están sujetos a las mismas leyes que nosotros. O sea, todo el caso la familia real al final ha salido bastante bien parada para lo que podía haber sido. De hecho, también le salpicó al rey, le salpicó también a la infanta. Ella se ha ido de rositas. Totalmente. Su marido no, porque bueno, alguien tenía que pagar el mochuelo, digamos. Aparte es ley que en España solamente puede ser juzgada la familia real por el alto tribunal, ¿no? No tienen irresponsabilidad penal. Esto ha sido también muy criticado, ¿no? Ellos gozan de irresponsabilidad penal y está recogido en la Constitución. Entonces no va a haber un juez que abra un caso contra Juan Carlos I, no lo va a haber. Eso está claro. No lo va a haber, nadie se va a atrever, ¿vale? Entonces es igual que lo que ponga un papel ni lo que ponga nada. No se va a atrever nadie a abrir un caso y a juzgar a este hombre y a llevarlo preso. Esto va a ser así. Va a morir como murió Pinochet, con las manitas así, tranquilamente, sentado en un banco mirando el atardecer. Esto es lo que va. Oye, así también murió Porfirio Díaz. Los grandes dictadores de todos estos grandes continentes han muerto ellos en la gloria del poder. Miren, quisiera que pudiéramos cerrar con una breve conclusión por parte de ustedes con esta pregunta. ¿Cuál creen ustedes que sea el papel a futuro? O desde su experiencia, ¿qué creen? ¿Para dónde va la monarquía? ¿Cuál es su futuro? Es decir, ¿será próximamente gobernante Sofía? Es la hija de Felipe VI, me parece, princesa. Entonces, no sé, ella llegará a gobernar.
¿Cuál es su opinión al respecto? Elena. Pues a ver, sí, probablemente sí. No tiene pinta. Ahora mismo Felipe VI, las actividades que está realizando la monarquía, pues digamos que está manteniendo un perfil bajo, porque es como, bueno, pasemos el chaparrón y a ver qué pasa, más o menos. Sí que es cierto que los partidos políticos, la gran mayoría, no todos, pero sí que es cierto que la mayoría están cerrando filas alrededor de la monarquía. Y sí, me imagino que, se perpetuará un poquito más. No sé durante cuánto tiempo. Yo quisiera que no fuera tanto tiempo, pero me imagino que sí, que continuará. Porque igual que ha habido juancarlistas, también habrá felipistas. Bien. Yo creo que la monarquía, fíjate, a pesar de todo lo que he estado diciendo esta tarde, yo creo que tiene los días contados en España. Yo simplemente quería reconocer lo bueno que ha hecho. No todo ha sido malo, ¿vale? O sea, yo no coincido al 100% con lo que dice Silver, pero simplemente quería dejar sobre la mesa las cosas buenas que ha hecho este rey. Claro. Es una pena que haya terminado así, es una pena que se haya degradado su imagen y haya terminado como está terminando. Es cierto que han estado muy protegidos, pero creo que hoy en día tiene los días contados la monarquía en España. De momento tenemos a Felipe, creo que está haciendo un buen papel, creo que su función es servir de pegamento entre las comunidades autónomas, sobre todo aquellas que quieren el independentismo, y esa no va a ser misión fácil. Esto es otro programa ya. Eso es otro, sí. Sí, vaya que sí. Creo que esa va a ser su principal misión, mantener una España unida, que no es tarea fácil, ardua tarea, y yo creo que está a punto de desaparecer. Yo, como ya has visto, creo que ha quedado claro, soy la posición más radical en este aspecto. Para empezar, a mí es que la identidad, por ejemplo, que hablabas española, a mí me es igual. Para mí, en el momento que alguien pintó una línea en un mapa y dijo de aquí para acá España y de aquí para acá Portugal, por ejemplo, ya empezaron los problemas. Es que la identidad se te autoimpone porque naces en un terreno dominado de tierra. A mí es que me es igual. Sí creo en las culturas, en las raíces de los pueblos. Sí creo que cada pueblo tiene que tener su idioma si es que lo tiene. Sí tiene que tener su cultura si es que la tiene, defenderla y recordarla, porque es el patrimonio, ¿no?, de las raíces de las personas. El concepto español, el concepto nacionalista, o también, ¿sabes? O sea, ni nacionalismos ni nacionalismos de provincias, ni nacionalismos de países. O sea, a mí me sobra todo eso. Vuelvo a repetir, soy el más radical en este aspecto de la monarquía, y sin embargo te digo que si a alguien le interesa, que haya una república, la habrá, y si no, pues no la habrá. Porque al final lo único que están haciendo con todo esto es que había una letrina que estaba de mierda hasta la tapa, empezó a salir por todos los lados, y al final lo que han hecho es, han dicho, mira, ahí está la letrina, le han señalado, le han dicho, mira todo lo que hay, que no es desde 2008, cuidado, En 2008, empezaron los problemas, pero esto viene de muy atrás. Entonces lo que han hecho es, sí, este señor lo está haciendo mal, pero hay uno aquí que lo está haciendo muy bien, que es su hijo. Entonces están como, este es el malo, este es el bueno, están como buscando que te posiciones y todo eso. Y vuelvo a repetir, si a alguien le interesa que haya una república, la habrá, y si no, pues tendremos que seguir con el reyecito y habrá que comprarse un castillito y cosas así, no sé. Muy bien, compañeras, compañeros, pues les agradezco por haberse tomado este ratito. Ya tenemos ahí el siguiente tema, al parecer, Silver, como siempre ahí poniendo marcha, poniéndolo todo. Ya nos marcó cuál podría ser un siguiente tema, entonces pues les agradezco por esta mesa de opinión. Esperemos que esta otra sesión se lleve a cabo, y pues nada, brevemente nada más, inviten a la audiencia para que escuchen sus podcasts. ¿Y dónde los pueden encontrar a cada uno de ustedes? Pues a ver, hola, pues a mí me pueden encontrar en Mujeres con Historia de nuevo, y en principio está en iTunes, en iVoox y en Spotify. Bueno, mi podcast se llama Rumbo a tu Vida, es un podcast sobre sociedad, cultura, estilos de vida. Entrevistamos a gente de toda índole, desde psiquiatras, psicólogos, médicos, entrenadores de fútbol, estrellas del rock, deportistas, amas de casa, chefs, de todo. Hablamos un poquito sobre la sociedad que nos rodea. Nos puedes encontrar en iTunes, en iVoox, en Spotify, en Google Podcasts, en todos sitios. Así que pasar por ahí y echarle un vistacito. Yo, como ya os decía antes, pues bueno, principalmente toda la actividad se centra en el canal de YouTube, Sin Pudor, pero también estamos en iVoox y en iTunes y todo esto. También estamos en los dos podcasts, tanto el de la radio en vivo como el de Hablando en Plata, te vuelvo a repetir, la de cultura. Y sobre todo, no quiero marcharme sin darte las gracias por reunirnos, por conocernos, por que las redes, ¿no?, sirvan para algo bueno y sirvan para unir opiniones, porque es lo bueno que tienen los podcasts, que se mantienen al margen de esa más media, de esos medios de comunicación donde está todo mascado y bien mascado, como decía aquel señor, ¿no?, donde todo solo
solo hay una opinión, esa opinión única, y en los podcasts, bueno, pues al final lo bueno y lo maravilloso es que podamos opinar cada uno lo que queramos, y luego cada cual que escuche, pues que opine y que al menos si tiene un minuto para con todo lo que escucha, pues pararse a pensar y bueno, valorar diferentes opiniones, pues es fantástico. Gracias, Carlos, por esta Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad que sí, y esperemos que esta próxima reunión ya tenemos tema. Ya me voy a empezar a poner a leer al respecto, Voy a prepararme porque ustedes vinieron hoy tremendos con todas las armas, con todas las cifras, todas las fechas. Excelente, me parece. Bueno, hasta aquí quedamos. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo a los hermanos mexicanos. Gracias. Un saludo. Sed felices. De parte de este podcast, esperamos el mejor de los destinos para este hermano país y confiamos que la sociedad española haga valer aquellas palabras de Juan Carlos I, donde declaraba que todos son iguales ante la ley. Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. Finalmente se decida dónde se encuentra la lealtad de la Casa Real, en el juramento a Franco o en la promesa de libertad para toda España. Mi general, señores ministros, señores procuradores, plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar como sucesor a título de rey lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936 en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino. Estoy muy cerca de la juventud, admiro en ella y comparto su deseo de buscar un mundo más auténtico y mejor. Sé que en la rebeldía que a tantos preocupa está viva la mejor generosidad de los que quieren un futuro abierto, muchas veces con sueños irrealizables, pero siempre con la noble aspiración de lo mejor para el pueblo. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuando fuere preciso defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Queremos agradecer las nobles, sentidas y expresivas palabras que acabamos de escuchar a Su Alteza Real, el Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, y felicitarnos de la proclamación por las Cortes Españolas de su condición de sucesor en la jefatura del Estado a título de rey y del ofrecimiento de su entrega total al servicio de la patria en su unidad, grandeza y libertad. Les agradezco por haber descargado este archivo de audio. Si les gustó este material, no olviden suscribirse en cualquiera de las plataformas, desde YouTube hasta Spotify y Apple Podcasts, pues con este episodio inauguramos la segunda temporada de este podcast Ágora Cosmopolita. No olviden darle una escuchada a los podcasts de nuestros invitados del día de hoy y recuerden que aquí nos encontraremos en un episodio más. Yo soy El Sabueso, pásenla bien, fuera.